Dios le bendiga, hermano. La clase de hoy es la renovación y la restauración, basado en Isaías capítulo 40, versos 25 al 31. Y dice así la palabra de Dios. ¿A quién pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta sus ejércitos. A todos llama por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob? Hablas tú, Israel. Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido o no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga de cansancio o con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas de los que no tienen ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En esta clase vamos a ver cómo se asimila el mensaje del águila y cómo debemos de imitar al águila en medio de una tempestad. También vamos a ver que en el tiempo en que Isaías estaba hablando, fue unos momentos bien difíciles para ser profeta. Y para entender, casi siempre cuando se lee este último verso, que es el que enfatiza la clase, el verso 31, que habla acerca de las águilas, casi siempre utilizamos simplemente ese verso, pero no vemos lo que hay detrás en los otros versos. Y en los tiempos que Isaías estaba hablando, que es en los años 740 a.C., antes de que Judá fuera invadido, Jerusalén fuera invadido por este rey, la palabra de Dios enseña de que eran tiempos de que el pueblo no estaba muy bien caminando con el Señor. Y iba a venir un momento de prueba en el cual ellos iban a ser exiliados y llevados a Babilonia por Nabucodonosor. Y Isaías estaba profetizando en esos tiempos. Y si tú miras la etapa de Israel y lo que estaba pasando, Isaías es un libro extenso de profecías, pero el capítulo 40 es condensado. Es como si yo te dijera que es todo lo que estaban viviendo en ese momento, todo lo que estaban pasando, la situación del pueblo, Dios dándole al pueblo la profecía de lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer, lo que Dios quería de ellos y lo que Dios pedía de ellos, y el resultado que iba a venir sobre la prueba que iba a venir sobre ellos. Todo eso está condensado en el capítulo 40 de Isaías. Y es bueno que si tú tienes tiempo, tú leas en tu casa todo ese capítulo, porque ese capítulo se divide en tres partes. La primera parte, desde el 40, el 1 al 5, Dios menciona que viene un momento de prueba. Y voy a explicar acerca de la clase, pero también quiero explicarte un poquito el comienzo del capítulo. ¿Cuál es el propósito del último verso, que es donde la clase se enfoca acerca del águila, que tenemos que ser como el águila? El propósito que Dios tiene con el pueblo es este. Primeramente, Isaías dice, Dios le dice por medio de Isaías, hablad al corazón. En otras palabras, Dios quiere hablar a la vida del ser humano, al centro de la vida del ser humano. Lo otro que Dios le menciona, que el tiempo ya ha cumplido.
quiere decir que Dios ya tenía un tiempo en el cual las cosas se iban a cumplir, que lo que iba a venir y ya había llegado el tiempo, simplemente es ahora. Lo otro que también se menciona es que este tiempo iba a tener un propósito. Y el propósito de este tiempo, y es del 40 al 1 al 5, es enderezar los caminos. El propósito de la prueba, el propósito de la situación que iba a venir, el propósito de Dios hacia la vida del ser humano es enderezar los caminos. Ese era el propósito de todo lo que iba a acontecer. Y estos momentos de prueba que a nadie nos gusta pasar, a nadie nos gusta vivir un momento de crisis, tienen un propósito y es acercarnos al Señor. Y siempre lo hablamos y siempre lo decimos, pero aquí en Isaías lo dicen de una manera tan fácil de entender, porque Él dice que enderecemos, dice todo valle alzado, dice se baje, todo valle sea alzado, dice todo monte bájese. En otras palabras, está hablando de nivel. Si hay algo está alto, dice, vamos a nivelarlo. Y lo que está abajo, dice, vamos a subirlo. Está hablando de nivel. También habla, dice, todo lo torcido se va a enderezar, lineal. Y también habla de lo áspero, que todo lo áspero se allane. Quiere decir que sea perfecto, que sea liso, que sea algo smooth, parejo. Y si terminológicamente lo ponemos esto en espiritual, porque Dios está hablando y dice, hablad al corazón, está hablando al ser humano. Y si esto lo ponemos en el ser humano, ¿qué está queriendo entonces decir? ¿Qué quiere Dios de nuestra vida? Es recapacitar, es pensar en el momento difícil, es poner nuestro corazón en una balanza, es poner nuestro corazón en un nivel y veamos lo que está mal y necesita ser bajado, lo que está muy abajo y necesita ser alzado, lo que está torcido en nuestra vida que necesita caminar derecho, y aún lo que está derecho que verdaderamente es pedregoso y son caminos difíciles en nuestra vida, que nosotros lo pongamos suave. Y todo esto, ¿para qué? ¿Por qué Dios pide todo esto? Porque esta misma escritura es la que habla Juan el Bautista cuando el Señor viene, y exactamente se menciona en Juan el Bautista y se menciona aquí. Pero lo mismo estaba trabajando para esos tiempos que para el tiempo de Juan el Bautista, porque el propósito es este. Dice que preparemos el camino del Señor, porque el Señor viene. Es para que se manifieste la gloria de Dios. Quiere decir que los momentos de prueba, los momentos de crisis, que es la clase que se está viendo en nuestra vida, cuando llegan a nuestra vida, tienden a tener un propósito en nuestra vida ante la presencia de Dios, y es acomodarnos para que Él venga a nuestra vida y entonces demos lugar al Señor. No es para que nos apartemos, no es para que nos mudamos, no es para que muramos espiritualmente, no es para que nos rebelemos contra Él, sino el propósito que Dios quiere en los momentos difíciles de nosotros es que nos pongamos para poder recibirlo de una manera que cuando Él venga nosotros seamos dóciles a su palabra. Es por eso que Él dice, hablad al corazón de Israel. Este es un llamado espiritual. La crisis que estamos pasando son llamados espirituales, un llamado espiritual de Dios a nuestra vida. Y del verso 40, del capítulo 40, del verso 6 al 11, habla de la fragilidad del hombre, de cómo el hombre es frágil. Del 12 al 24 habla del poder de Dios y de su soberanía. Y del 25 al 31 es lo que vamos a ver, cómo Dios reta al pueblo. Y en el primer verso, si nosotros vemos, que es el verso 25, dice, ¿a quién pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos las llama por nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, habla tú Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mí, y Dios pasó de mí el juicio?
En otras palabras, Dios le está diciendo al pueblo, no hay nada escondido ante mí. Yo sé todas las cosas y mi poder es grandioso. El poder de Dios es tan grande que dice en los versos anteriores que dice con el puño, quiere decir que dice con el puño del agua, con el puño de su mano, Dios midió las aguas de los mares. Imagínate, Dios echó un puño en su mano y así midió las aguas. Él dice que con 3 dedos, si tú lo pones más o menos de esta manera, podría ser como estos 3 dedos que tú podrías usar. Dice, con 3 dedos hizo, dice, y barrió o midió o agarró el polvo de la tierra con 3 dedos. Y dice que con su mano, con un palmo de la mano, con esta medida, dice, él midió los cielos. ¿Cuántos palmos hizo para medir el cielo? Y Dios dice, ese soy yo. A mí nadie me enseñó, a mí nadie me dijo nada. Si Dios tiene esta grandeza y este poder, Él mismo menciona abajo y dice que son unas naciones para mí, que es un rey para mí, que es una fortaleza para mí. Dice Dios, para mí es nada, yo lo puedo quitar, yo lo puedo poner, yo puedo hacerlo todo. Pero Él llama y menciona a su pueblo. Y su pueblo somos nosotros, su pueblo era Israel, el pueblo escogido de Dios, y su pueblo somos nosotros quienes hemos aceptado a Jesucristo. Y los momentos de crisis, hermanos, cuando vienen en nuestra vida, tienen un propósito. No los queremos que vengan, pero vienen. Es imposible alguien quien ha aceptado al Señor que pueda decir que su vida ha sido smooth, que no ha tenido una situación difícil. Siempre, hermano, hay situaciones en nuestra vida y siempre vienen. Y el propósito es el mismo y está en la Escritura de muchas maneras. Como el oro vas a ser refinado. Como cuando estás en un desierto, dice, y ríos van a correr. Como un ave que quisiera volar lejos de una situación que viene. Como un ciervo que se está muriendo de sed y clama por la presencia del Señor. De muchas maneras, hermano, la Escritura nos llama a momentos difíciles, pero que son los momentos de acercarnos ante Dios. Entonces, el escritor dice aquí de que las tempestades de nuestra vida siempre nos retan a que demostremos la capacidad que tenemos para enfrentarlas, superarlas y obtener los mejores resultados o los resultados positivos de ella misma. El provecho que tenemos, hermanos, a presentarnos y enfrentarnos a las tempestades. Y cómo el profeta le está enseñando esto al pueblo de una manera de que, como Jeremías estaba profetizando en esos tiempos, de la misma manera lo estaba haciendo Isaías. Y todos tenían ese mismo mensaje, de que una fuerte tempestad iba a venir, pero que en el seno divino había protección. Vamos a ver aquí de que cómo en este estudio Dios nos revela de que tenemos que ser pacientes y ser sabios y entendidos y poder manejar la situación y la crisis. Por muy paradójico que suene, el profeta declara en el texto de que el águila puede elevar sus alas en las tormentas. Y es aquí donde el último verso hace ímpetu. Y es donde se concentra la clase y dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque las águilas es el animal majestuoso en los aires. Y las águilas pueden vivir hasta 70 años. Pero si las águilas no pasan un proceso bien difícil que tienen que pasar, vivirían solamente 40 años. O quizás 45, lo máximo. Porque las águilas a los 40 años, su pico está muy largo, sus uñas están muy grandes, las puntas son bien frágiles y sus plumas se hacen pesadas porque ya tiene muchas. Llega el momento en el que él tiene que golpear el pico contra las rocas, llega el momento en el que él tiene que arrancarse las uñas y llega el momento en el que él tiene que arrancarse las plumas
Pero antes de hacer esto, primero él se va a un lugar solitario, solo, donde no haya nada, donde no haya nadie, pero un lugar en el que haya una fuente de agua cerca, para que él pueda bajar, caminar, tomar agua y volver a subir. Este es un proceso en el cual el águila tiene que pasar, y es un momento de soledad donde ella misma se está renovando. Y un momento de crisis es ese, hermano. Es un momento de soledad, porque incluso tú teniendo gente al lado, gente que te esté diciendo, estoy contigo, yo estoy contigo, no te preocupes, aún así, hermano, tú te sientes solo, porque es un momento de tú y Dios. Es un momento en el que, como el águila, hermano, tú tienes que bajar y tomar de las aguas del Señor para poder seguir hacia adelante. Y en ese proceso de dolor en el cual tú estás pasando, como el águila está pasando, tú sabes que ese momento de dolor, permaneciendo en el Señor, va a traer un momento mejor de lo que tú estás pasando o de lo que era antes. Porque cuando el águila empieza otra vez a renovarse, hermano, su capacidad de esos 40 años regresa otra vez. Su fuerza regresa otra vez. Su fortaleza regresa otra vez. Y es como un nuevo amanecer. Y así somos nosotros, hermanos, en el momento de la crisis, en el momento de la prueba. Es difícil de entender, es difícil comprender, preguntarnos al Señor por qué, el Señor cuándo. El Señor, ¿cuándo acabará esto? ¿Cuándo terminará esto? Pero el Señor dice, tienes que pensar como el águila. Tienes que ser como el águila. Es un proceso y va a llegar su tiempo. Pero cuando esto pasa, dice, y entonces vengan las tormentas, en lugar de pelear las cosas, hermanos, que vienen. Hay cosas, hermanos, situaciones que vienen de Dios, hermanos, que no van a ser cambiadas y no se van a cambiar. Van a llegar a nuestra vida. Hermanos, y Dios las envía como las estaba enviando Israel, con un propósito, porque incluso Él menciona que este rey que iba a llegar era un siervo de Él también. ¿Tú te imaginas? Dios dice, ustedes son mi pueblo, pero este hombre, quien no es un hombre impío, porque es de otra nación, va a venir, pero también Él es mi siervo. Y lo que Él va a hacer en ustedes, el dolor que va a causar, la pena que va a causar, va a ser un propósito para que ustedes se acerquen a mí. Dice, para que ustedes piensen y todo eso que tienen en su cabeza de orgullo se baje. Y todos esos pocos deseos que tienen de buscar al Señor se suban. Y toda esa manera de pensar que ustedes tienen cambie y se enfoque en todo lo torcido. Dice, cuando esto pase, entonces dice, yo voy a venir y van a ver mi gloria. Entonces van a pensar y van a ver que no hay nada en mí, no hay nada fuera de mí que puedan decir, ¿por qué no buscamos al Señor? ¿Por qué no nos acercamos a Él? De verdad que Dios era bueno con nosotros. ¿Por qué nosotros estábamos viviendo o actuando de esa manera? Hablar al corazón. Y esos son los momentos de crisis. Y eso es lo que este hombre, Isaías, estaba diciéndole al pueblo, y lo que el Espíritu Santo nos sigue diciendo hoy. Pero los que esperamos en Dios tendremos nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas y correremos y no nos cansaremos. Y no nos vamos a fatigar. Porque cuando vienen, hermanos, las turbulencias, las águilas simplemente suben, hermanos, y usan los vientos de las turbulencias para estar a mejores alturas y encuentran paz en medio de ellas. Y así tendremos que ser nosotros. Podremos estar pasando por una crisis bien difícil, pero la paz del Espíritu Santo nos va a capacitar para seguir hacia adelante. Dios les bendiga, hermanos. Y espero que lean el capítulo 40 completo y estudien y piensen en la crisis, en los momentos que estamos pasando, hermanos, y que esto, en lugar de apartarnos del Señor, sean momentos en los cuales nosotros de quietud nos acerquemos a Él, momentos de dolor nos acercamos a Él y digamos, Señor, en verdad que tú eres bueno, en ti permanecemos. Y esto, Señor, por bueno o por malo que sea, por como lo pongan o como quizá tantas opiniones y cosas que dicen la gente, Señor, sea lo que sea, esta crisis, que es una crisis, va a ser para acercarnos más a ti y para, Señor, si en algo estamos mal, nos acomodemos ante tu presencia. Ese es el propósito siempre de Dios, acercarnos a Él en todo tiempo. Dios le bendiga, hermano.